En esta clase vamos a seguir profundizando sobre el tema estequiometría y vamos a ocuparnos de un asunto que está relacionado con los reactivos. En una reacción química, los reactivos deben reaccionar en determinadas proporciones. Si así no ocurriera, uno de los reactivos estará en exceso, es decir, sobrará. Al final de la reacción quedará una parte de él sin reaccionar. Al reactivo que reacciona completamente se lo denomina reactivo limitante y al reactivo que parte de él queda sin reaccionar se lo denomina reactivo en exceso. Les presento a continuación una analogía de algo que tiene que ver con las proporciones. Por ejemplo, acá es el armado de un perro caliente, o lo que nosotros denominamos panchos. Nosotros sabemos que para armar un pancho se necesita una salchicha y un pan. Si uno quiere armar 4 panchos, va a tener que disponer de 4 salchichas y 4 panes. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 5 salchichas y 4 panes? Voy a poder armar 4 panchos, pero me quedará una salchicha sobrante. Por lo tanto, en esta reacción, digámosle, queda una salchicha sobrante porque las salchichas y los panes, que serían los reactivos, no se han puesto en la proporción correcta. La proporción correcta sería que 4 salchichas reaccionan con 4 panes y dan lugar a 4 perros calientes o panchos, como les decimos nosotros. Por lo tanto, entre las salchichas y los panes, a los panes los consideramos el reactivo limitante. ¿Por qué? De él depende la cantidad de perros calientes que se puedan armar, ya que todas las salchichas no se utilizaron para producir perros calientes panchos. Las salchichas están en exceso. Vamos a ver ahora un problema químico. En este caso hay una reacción entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Ustedes ven que la proporción en que el monóxido reacciona con el oxígeno, el monóxido de nitrógeno, es 2 a 1. Por cada 2 moléculas de monóxido de nitrógeno reacciona una de oxígeno. Y en esas cantidades, es decir, 2 a 1, se forman 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. En el cuadro de la izquierda nosotros vemos que hay 4 moléculas de monóxido de nitrógeno y 3 moléculas de oxígeno. Esta es la cantidad de reactivos la que se dispone. Como la proporción es 2 a 1, es decir, por cada 2 de monóxido, una molécula de oxígeno, y aquí disponemos de 4 moléculas de monóxido de nitrógeno, entonces tendríamos que decir que si por cada 2 moléculas de monóxido de nitrógeno se requiere una molécula de oxígeno, estas 4 moléculas de monóxido de nitrógeno requerirán 2 moléculas de oxígeno, y aquí hay 3. Por lo tanto, el oxígeno es el reactivo que está en exceso, no está cumpliendo la proporción. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de dióxido de nitrógeno que se forman serán, en este caso, 4. ¿Quién fija la cantidad de moléculas de dióxido de nitrógeno que se forman? Y la fija el reactivo limitante, que es el monóxido de nitrógeno. Si por cada 2 moléculas de monóxido de nitrógeno se forman 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, 4 moléculas de monóxido de nitrógeno formarán 4 moléculas de dióxido de nitrógeno. En este caso, entonces, el reactivo limitante es el monóxido de nitrógeno, es el que reacciona completamente, y el reactivo en exceso es el oxígeno. De las 3 moléculas de oxígeno que se pusieron a reaccionar, 2 sí lo hicieron y una quedó en exceso. ¿Ven? Aparece al final de la reacción, queda en exceso. Veamos un caso químico. Aquí estamos hablando de la reacción de combustión completa del etano. El etano reacciona con oxígeno formando dióxido de carbono y agua, y lo hace en la proporción 2 moléculas de etano cada 7 moléculas de oxígeno. En este esquema, por ejemplo, el oxígeno y el etano
no están en la proporción debida. Sabemos que por cada 2 moléculas de etano se requieren 7 moléculas de oxígeno. Aquí hay más de 7. Si las contamos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Entonces el oxígeno está en exceso. ¿Cuánto dióxido de carbono se va a formar? Bueno, esa cantidad la fija el reactivo que reacciona completamente, que en este caso es el etano. Si 2 moléculas de etano producen 4 de dióxido de carbono, estas 2 que tenemos en el esquema tienen que producir 4. Y si 2 moléculas de etano producen 6 moléculas de agua, estas 2 que vemos en el esquema producen 6 de agua. Y quedan moléculas de oxígeno sin reacción. Vamos a ver un caso numérico. ¿Qué sucede si se hacen reaccionar 18 moles de etano con 21 moles de oxígeno? Vamos a hablar en términos de moles. Aquí tenemos la ecuación química, está balanceada. Esta ecuación química nos dice que por cada 2 moles de etano reaccionan 7 moles de oxígeno. Nosotros disponemos de 18 moles de etano. Estos 18 moles de etano, ¿cuántos moles de oxígeno requieren? Y si 7 moles de oxígeno son requeridos por cada 2 moles de etano, estos 18 moles de etano requerirán 63 moles de oxígeno. ¿Tenemos 63 moles de oxígeno? No, no tenemos 63 moles de oxígeno, hay 21 moles. Es decir, la cantidad de oxígeno que requieren estos 18 moles de etano no alcanza. Vamos entonces a hacer este otro cálculo. Ver para 21 moles de oxígeno cuántos moles de etano son necesarios, sabiendo que 2 moles de etano requieren 7 moles de oxígeno. Este cálculo nos da que se requieren 6 moles de etano. Por lo tanto, los 21 moles de oxígeno requieren, para reaccionar, 6 moles de etano. Y en esta reacción se pusieron a reaccionar 18. Por lo tanto, si uno en un recipiente coloca 21 moles de oxígeno y 18 moles de etano, lo que va a suceder es que los 21 moles de oxígeno van a reaccionar completamente con 6 moles de etano. El resto de los moles de etano van a sobrar, van a estar en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante, que es el que se consume todo, es el oxígeno. El reactivo que está en exceso es el etano, y la cantidad en exceso de etano que hay es la siguiente, se calcula de la siguiente manera. Se pusieron a reaccionar 18 moles, reaccionaron 6 y quedan sobrando 12. Si nos preguntaran, por ejemplo, cuántos moles de dióxido de carbono se forman como producto de esta reacción, uno tiene que trabajar con el dato del reactivo que reaccionó totalmente, en este caso con el oxígeno. Sabemos que 4 moles de dióxido de carbono se forman a partir de 7 moles de oxígeno. Por lo tanto, los 21 moles de oxígeno, que sabemos que reaccionan completamente, formarán 12 moles de dióxido de carbono. En definitiva, cuando uno tiene que hacer un cálculo de cuántos productos se forman en una reacción de este tipo, donde nos dan de dato 2 de los reactivos, cantidades de los 2 de los reactivos, tenemos que averiguar primero cuál es el reactivo limitante y trabajar con ese para averiguar cuántos productos se forman. Yo no puedo trabajar con los 18 moles de etano para calcular el producto, porque estos 18 moles no reaccionaron completamente. Vamos a hacer otro ejemplo con la misma reacción, pero ahora vamos a trabajar en cantidades dadas en unidades de masa. En este caso vamos a trabajar con 500 gramos de etano y 2000 gramos de oxígeno que se ponen a reaccionar. Ya hemos visto cómo es la proporción en moles y ahora vamos a ver en gramos. 2 moles de etano son 60 gramos, 7 moles de oxígeno son 224 gramos. Se ponen a reaccionar 500 gramos de etano con 2000 gramos de oxígeno. Vamos a ver para estos 500 gramos de etano si es suficiente la cantidad de oxígeno que se puso a reaccionar. Sabemos que 224 gramos de oxígeno son requeridos para 60 gramos de etano. Por lo tanto, para 500 gramos de etano
se necesitan 1866,7 gramos de oxígeno. ¿Hay esa cantidad? Sí, hay y más que esa cantidad. Por lo tanto, todo el etano va a reaccionar completamente, pero el oxígeno no. Va a quedar una parte sin reaccionar. El reactivo limitante que reacciona todo será en este caso el etano, el reactivo en exceso el oxígeno. La masa que hay en exceso es la siguiente, se calcula de esta manera. La masa que se puso a reaccionar de oxígeno le restamos la masa que sí reacciona y esa diferencia es el resto, lo que queda sin reaccionar, es el exceso de oxígeno. Si nos piden cuántos gramos de dióxido de carbono se forman con producto de esta reacción, debemos trabajar con el reactivo limitante, con los 500 gramos de etano. Sabemos que se forman 176 gramos de dióxido de carbono a partir de 60 gramos de etano. Por lo tanto, en esta reacción se formarán 1466,6 gramos de dióxido de carbono como producto de esta reacción. Entonces, si uno en un recipiente coloca 500 gramos de etano y 2000 gramos de oxígeno, los 500 gramos de etano reaccionan completamente, el oxígeno no reacciona completamente, una parte de él queda sin reaccionar y se forman, tal como hemos calculado, 1466,6 gramos de dióxido de carbono a partir de la reacción completa del etano y de los 1866,7 gramos de oxígeno que se reaccionan. ¿Qué pasa si nos piden cuántos moles de agua se forman? Bueno, debemos trabajar con los 500 gramos de etano que se reaccionaron y sabiendo que 6 moles de agua se forman con 60 gramos de etano. El cálculo nos da que se forman 50 moles de agua. En definitiva, para calcular cantidades de productos debemos trabajar siempre con el reactivo limitante, que en este caso es el etano. Veamos la misma reacción, pero ahora trabajaremos en unidades diferentes. Por ejemplo, el etano lo vamos a trabajar en unidad de volumen, el oxígeno en unidad de masa. La reacción, bueno, es la misma reacción, las proporciones son las mismas, la única diferencia es que vamos a considerar que el etano es un gas, entra como gas, un gas ideal, y por lo tanto 2 moles ocupan un volumen de 44,8 litros. Y podemos decir que cada 44,8 litros de etano se requieren 7 moles de oxígeno que equivalen a 224 litros. Es decir, al etano lo voy a trabajar en unidad de volumen, en litros en condiciones normales, y el oxígeno en unidad de masa. Vamos a ver para los 400 litros de etano cuántos gramos de oxígeno se requieren. El cálculo nos arroja un valor de 2000 gramos. Estos 400 litros de etano, por lo tanto, requieren 2000 gramos de oxígeno. No hay 2000 gramos de oxígeno. Es decir, el oxígeno es insuficiente para este volumen de etano. Entonces calculemos para estos 240 gramos de oxígeno cuántos litros de etano se requieren. Sabemos que se requieren 44,8 litros de etano cada 224 gramos de oxígeno. Por lo tanto, para los 240 gramos de oxígeno se necesitan 48 litros de etano. Entonces, estos 240 gramos de oxígeno requieren 48 litros de etano. Y tenemos 400, por lo tanto el etano es el que está en exceso. El oxígeno reaccionará completamente los 240 gramos de oxígeno, por lo tanto el oxígeno es el reactivo limitante, el etano está en exceso, es el reactivo en exceso, y si quisiéramos saber qué volumen hay en exceso, a los 400 litros que disponemos, le restamos lo que reacciona con el oxígeno, que son 48 litros, y esa diferencia es la cantidad de litros de etano que quedan sin reaccionar. Si nos pidieran cuántos litros de dióxido de carbono se forman a 27 grados centígrados por atmósferas, entonces, como ya hemos dicho, necesitamos trabajar con el reactivo limitante, que en este caso es el oxígeno. Como las condiciones ya no son normales, vamos a tener que averiguar cuántos moles de dióxido de carbono se forman. Sabemos que
4 moles de dióxido de carbono se forman con 224 gramos de oxígeno. Disponemos de 240 gramos, por lo tanto se forman 429 moles de dióxido de carbono. A partir de la ecuación de los gases ideales, despejamos el volumen, colocamos los valores dados, es decir, los moles de oxígeno, el constante de los gases, la temperatura en Kelvin y la presión, y esto nos da un valor de 52,71 litros de dióxido de carbono. Por lo tanto, en este ejercicio hemos visto que, como en los anteriores, si nos informan cantidades de reactivos, debemos calcular en principio cuál es el reactivo limitante. Y con él debemos trabajar a fin de calcular cuánto se forma de cualquiera de los productos. Podemos trabajar en unidad de moles, en unidad de masa, unidad de volumen, y cada uno plantea las proporciones